Existe un momento específico antes de todo gran cambio. Un intervalo casi imperceptible en el que todo sigue funcionando, pero nada parece normal. Es en ese espacio donde la historia empieza a inclinarse. El silencio antes del fin no está vacío, está cargado. El mundo todavía se despierta temprano, las calles aún se llenan, las pantallas siguen parpadeando con noticias repetidas, pero algo es distinto. No se ve a simple vista, se siente. El cielo parece demasiado quieto, como si estuviera suspendido en el tiempo. El viento sopla más lento, los sonidos llegan apagados, el tiempo no corre, pesa. Cada segundo se arrastra como si supiera que está entre dos mundos. Ese silencio no anuncia destrucción inmediata, anuncia decisión. Es como la respiración profunda antes de un veredicto. Toda la creación parece en estado de alerta, mientras la humanidad sigue distraída, convencida de que todo continuará como siempre. Pero el juicio eterno no llega con caos instantáneo. Primero se acerca como una sensación incómoda, de espera inevitable, como si algo estuviera a punto de revelarse y nadie pudiera impedirlo. Y mientras ese silencio se establece, el estado de la humanidad queda al descubierto sin filtros, no como se muestra, sino como realmente está. La humanidad en su último estado no se define por tecnología, progreso ni discursos bonitos. Se define por decisiones, por prioridades, por aquello que se colocó por encima de la verdad. El mundo está más conectado que nunca, pero espiritualmente fragmentado. La gente sabe de todo, pero comprende poco. Hablan de justicia, pero moldean lo correcto y lo incorrecto según su conveniencia. La fe se volvió opcional, la verdad negociable, la conciencia fácil de silenciar. Hay una prisa constante, pero ningún destino claro. Una búsqueda de sentido en todo, menos donde realmente está. Muchos creen que el juicio eterno es una idea pasada de moda, un recurso narrativo del miedo. Otros prefieren una espiritualidad sin responsabilidad, esperanza sin transformación, misericordia sin justicia divina. Pero la segunda venida no se ajusta a las expectativas humanas. No pide permiso para ocurrir ni se adapta a la opinión del mundo. En este último estado, la humanidad se divide en silencio, no por religiones, sino por posturas internas. Algunos viven como si nada fuera a venir. Otros sienten que algo se acerca, pero evitan mirar de frente. Y están aquellos que perciben las señales, no todavía en los cielos, sino en el comportamiento humano, en la inversión de valores, en la normalización de lo que antes causaba asombro. El silencio antes del fin no es ausencia de señales. Es la última invitación a darse cuenta. El tiempo sigue pasando, pero ya no de la misma manera. Se comprime. Los eventos parecen acelerarse. Las decisiones se vuelven más extremas. El mundo entra en un estado de expectativa inconsciente, como un público que todavía conversa antes de notar que las luces del cine están a punto de apagarse. Y cuando ese silencio termine, no será posible fingir que no pasó nada, porque lo que viene después no comienza en el cielo, comienza en el corazón humano, justo donde la siguiente parte de esta historia necesita avanzar. El mundo no se derrumba de golpe, se desgasta en silencio. La humanidad llega a su último estado no por un gran colapso repentino, sino por pequeñas concesiones diarias, elecciones aparentemente inofensivas que, sumadas, debilitan la fe, distorsionan la justicia y adormecen la conciencia espiritual. La gente sigue viviendo, trabajando, sonriendo, haciendo planes, pero algo esencial ya no está ahí. La conexión con lo eterno fue reemplazada por la urgencia de la hora. Lo sagrado fue empujado al fondo de la rutina. Lo invisible pasó a ser tratado como irrelevante. La fe, que antes sostenía decisiones y daba sentido al sufrimiento, ahora se relativiza. No se niega del todo, pero se diluye, se adapta, se ajusta a la comodidad personal. Creer dejó de ser un compromiso y pasó a ser una opción conveniente. La segunda venida, cuando se menciona, suena demasiado lejana
como para provocar un cambio real. El juicio eterno se volvió tema de debate, no de preparación, y así la justicia divina es reinterpretada para encajar en narrativas humanas, donde todo necesita ser comprensible, aceptable y, sobre todo, cómodo. La justicia de los hombres intenta ocupar el lugar de la justicia eterna, pero falla. Las leyes cambian según los intereses. Las verdades se ajustan según las opiniones. Lo que ayer era incorrecto, hoy se tolera, mañana se celebra. El bien y el mal pierden contorno. Todo se vuelve gris. Y en ese mundo moralmente dividido, la indiferencia espiritual crece como una sombra silenciosa. No es odio a la fe. Es algo más peligroso. Es desinterés. Es vivir como si nada tuviera consecuencias eternas. Mientras tanto, el contraste se intensifica. La luz todavía existe, pero ahora parece más rara. Hay personas que permanecen firmes, incluso cansadas, incluso desacreditadas, incluso tratadas como exageradas o anticuadas. No gritan, no imponen, solo permanecen. Del otro lado, la negación se fortalece. No solo negar a Dios, sino negar cualquier responsabilidad más allá del momento inmediato. Negar que las decisiones tienen peso eterno. Negar que habrá un día de rendición de cuentas. Las tinieblas no siempre se presentan como un mal evidente. Muchas veces llegan disfrazadas de progreso, libertad absoluta, autonomía sin límites. El problema no es la búsqueda de libertad, sino la ausencia de una verdad que la sostenga. Sin verdad, la libertad se vuelve confusión. Sin justicia divina, todo se vuelve justificable. Y así, la humanidad avanza creyendo tener el control, mientras se aleja lentamente de aquello que la mantiene viva espiritualmente. Las conversaciones cambian, el vocabulario cambia, lo sagrado se vuelve burla, el pecado se vuelve un concepto anticuado, la conciencia se vuelve una molestia que hay que silenciar. El ruido del mundo es constante, justamente para que nadie tenga tiempo de detenerse y escuchar el silencio interior, porque en el silencio algo incomoda, una sensación de que algo no está bien, de que esta no es la versión final de la historia. Y mientras muchos creen que esto es solo otro ciclo de la humanidad, algo invisible se intensifica. Una división clara, aunque silenciosa, empieza a formarse. No entre países ni culturas, sino dentro de las personas. Entre creencia y negación, entre luz y tinieblas, entre quienes aún esperan la segunda venida y quienes viven como si el juicio eterno nunca fuera a llegar. Y es precisamente en este escenario, aparentemente común, donde las señales comienzan a alinearse con mayor claridad, preparando el terreno para algo que ya no podrá ser ignorado. Durante siglos, las advertencias siempre estuvieron ahí, no escondidas, no codificadas, no inaccesibles. Fueron dichas en voz alta, escritas, repetidas, preservadas y aún así ignoradas. Profecías antiguas atravesaron generaciones como ecos lejanos, tratadas como símbolos pasados de moda, leyendas religiosas o exageros de un tiempo menos racional. Voces que alertaban sobre el juicio eterno fueron siendo ahogadas por el ruido del progreso, por la prisa de la modernidad y por la falsa sensación de control que la humanidad construyó sobre sí misma. El patrón siempre se repite. Antes de grandes caídas, llegan las advertencias. Antes de que la justicia divina se manifieste, aparecen las señales. Pero casi nadie presta atención mientras todavía hay comodidad, distracción y normalidad. El mundo prefiere creer que todo seguirá igual, que la segunda venida es solo un concepto lejano, algo para un futuro indefinido que nunca llega. Y así, las advertencias son ridiculizadas, los mensajeros desacreditados y las profecías convertidas en motivo de debates vacíos en lugar de reflexión profunda. Hay algo incómodo en enfrentar la posibilidad del juicio eterno. Exige responsabilidad. Exige reconocer que las decisiones importan, que las actitudes tienen peso y que la justicia divina no puede manipularse. Tal vez por eso tantos prefieren negar. No porque no entiendan, sino porque entender implicaría cambiar.
Y cambiar siempre fue más difícil que burlarse. Las señales nunca fueron enviadas para causar pánico, sino para despertar conciencia. Aún así, fueron tratadas como alarmismo. Cada evento interpretado como coincidencia, cada advertencia clasificada como histeria colectiva. La humanidad se especializó en explicar todo, menos aquello que amenaza su sensación de seguridad. Mientras tanto, las advertencias siguen acumulándose, no como gritos desesperados, sino como golpes firmes en la puerta de la historia. Hay algo cinematográfico en ese silencio que precede a lo inevitable. Como en una película, cuando los personajes ignoran las pistas claras de que algo está a punto de suceder. El espectador lo percibe, pero ellos siguen adelante, atrapados en su propia rutina. Así ocurre también con el mundo frente a la segunda venida. Las señales no desaparecen porque se ignoren, solo se vuelven más evidentes con el tiempo. Lo más inquietante es darse cuenta de que el final nunca llega sin aviso, llega a pesar de la incredulidad, llega a pesar de la burla, llega a pesar de los intentos humanos de redefinir lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y lo eterno. El juicio eterno no se apresura, pero tampoco se retrasa. Avanza al ritmo exacto de la justicia divina, indiferente a la opinión pública o a las tendencias del pensamiento moderno. Tal vez la advertencia más ignorada sea la propia sensación interna de que algo no está bien. Esa inquietud silenciosa que aparece cuando el tema es mencionado. Ese malestar que no nace del miedo, sino del reconocimiento. Porque, en el fondo, muchos saben que las señales no son aleatorias. Saben que la segunda venida no es solo una idea teológica, sino una promesa que carga consecuencias reales. Y mientras el mundo sigue debatiendo, relativizando y postergando, las advertencias permanecen firmes, pacientes, esperando el momento en que dejarán de ser solo alertas para convertirse en hechos. El día en que el cielo se abre no comienza con gritos, explosiones ni caos inmediato. Comienza con una sensación extraña, casi imperceptible, como si el mundo estuviera fuera de sintonía. El aire parece más denso. El silencio dura un segundo más de lo normal. Las personas sienten algo, pero no saben explicarlo. Todavía no es miedo, es presentimiento. Es como si toda la creación contuviera la respiración, aguardando algo que fue prometido hace mucho tiempo. Entonces el cielo cambia, no de forma violenta, sino de una manera imposible de ignorar. Las nubes ya no se mueven como antes. La luz deja de obedecer las reglas comunes. Tonos que no pertenecen al mundo natural comienzan a formarse sobre todo y sobre todos. No es el fin del mundo en el sentido humano de la palabra. No es destrucción inmediata, es revelación. El tipo de revelación que desmonta cualquier intento de explicación racional. El tipo de acontecimiento que hace que incluso el más escéptico sienta el peso de la justicia divina acercándose. Algunos se detienen, otros siguen caminando, intentando mantener la normalidad, como si ignorar pudiera hacer que eso desaparezca, pero no desaparece. Al contrario, crece. El cielo no se rasga como un accidente, se abre como un portal. No hay prisa, no hay error. Todo sucede con una precisión que nunca existió en la historia humana. La segunda venida no llega para negociar con la humanidad, llega para revelar aquello que siempre estuvo por encima de ella. Fenómenos sobrenaturales se extienden por el horizonte. Sonidos que no provienen de ningún lugar específico. Vibraciones que no son físicas, pero atraviesan el cuerpo y la mente. Algunas personas sienten el corazón acelerarse, otras sienten una calma extraña, casi desconcertante. Cada reacción revela algo interno, algo que estaba oculto. El juicio eterno comienza antes de las palabras, antes de las sentencias, antes del tribunal. Comienza cuando la verdad se vuelve imposible de evitar. Ya no hay espacio para distracciones, no hay pantallas suficientes, ni ruidos suficientes, ni explicaciones suficientes para encubrir lo que está sucediendo. La justicia divina no se manifiesta como la justicia humana, llena de fallas y contradicciones.
se manifiesta como presencia absoluta, una presencia que no acusa, sino que expone, que no grita, sino que silencia todo a su alrededor. El cielo abierto no amenaza, confirma. Confirma que la historia no estaba suelta, sin dirección. Confirma que el tiempo tenía un propósito. Confirma que cada elección hecha en la sombra ahora comienza a tomar forma delante de la luz. La segunda venida no sorprende a quienes estaban atentos, pero desarma por completo a quienes creían que nada vendría después. Y mientras el mundo intenta comprender lo que está viendo, algo aún mayor se acerca, porque el cielo no se abrió por casualidad. Se abrió porque algo está a punto de atravesar ese límite. Algo que no pertenece al tiempo, pero entra en él. Algo que no responde a la humanidad, pero ante lo cual toda la humanidad tendrá que responder. Y es exactamente en ese punto, cuando el cielo permanece abierto y la revelación aún está en curso, que la historia avanza hacia un nivel del que no hay retorno. Y entonces sucede, no como una metáfora poética, no como una interpretación simbólica moldeada por diferentes creencias, sino como presencia absoluta, incontestable, imposible de ignorar. La segunda venida rompe la normalidad del mundo como un rayo que corta el cielo en silencio antes del trueno. No es solo un evento celestial, es el cumplimiento de lo que fue anunciado, esperado, negado y debatido durante generaciones. El juicio eterno deja de ser teoría y comienza a tomar forma ante los ojos de la humanidad. Imagina la escena como en una película cinematográfica de proporciones épicas. El cielo, que siempre fue visto como un escenario distante, comienza a transformarse. No hay confusión inicial, hay suspensión. El aire parece más denso, el tiempo se desacelera. Personas se detienen en medio de la calle sin saber por qué. Líderes interrumpen discursos. Aviones cruzan las nubes mientras algo inexplicable comienza a manifestarse por encima de todo y de todos. La segunda venida no pide permiso. Se impone. Majestad. Esa es la palabra que resuena cuando la presencia se revela. No es solo luz, es autoridad. No es solo brillo, es poder. No es solo manifestación, es gobierno. La justicia divina comienza a hacerse visible. Ya no hay espacio para dudas intelectuales ni argumentos filosóficos. La realidad espiritual invade el plano físico con una fuerza que ninguna estructura humana puede contener. El juicio eterno no llega en secreto, llega en gloria. El retorno divide la historia de la humanidad en dos capítulos claros, antes y después. Antes, el tiempo de la elección. Antes, el período de la fe, de la duda, de la indiferencia. Después, el tiempo de la revelación. Después, el momento en que cada máscara cae, cada intención es expuesta, cada conciencia es despertada. La segunda venida no es solo un espectáculo cósmico, es la línea definitiva trazada por la justicia divina entre lo que fue decidido y lo que será eternamente establecido. Hay quienes caen de rodillas no por tradición, sino por reconocimiento. Hay quienes intentan esconderse, aún sabiendo que no existe escondite posible ante la presencia absoluta. La atmósfera cambia. El sonido del mundo disminuye. No porque alguien ordene silencio, sino porque toda la creación parece comprender que está delante del Rey. Y en ese instante, el juicio eterno deja de ser un concepto distante y se convierte en el centro de la realidad. La segunda venida aporta una autoridad que no puede ser cuestionada. No hay votación, no hay tribunal humano que pueda impugnar, no hay influencia política, religiosa o económica capaz de alterar lo que está ocurriendo. La justicia divina se manifiesta con precisión perfecta, y lo más impactante es darse cuenta de que todo esto siempre fue anunciado. Siempre estuvo escrito, siempre estuvo disponible para quien quisiera ver. Mientras algunos miran al cielo con lágrimas de esperanza, otros sienten el peso de sus propias decisiones presionando el pecho. El retorno no es solo colectivo, es profundamente personal. No es solo sobre naciones, es sobre individuos, no es solo sobre el mundo, es sobre ti.
La segunda venida atraviesa multitudes y alcanza conciencias de forma directa, íntima, inescapable, y a medida que esta presencia gloriosa se establece, algo aún mayor comienza a moverse en los bastidores de la eternidad, porque el retorno no es el fin de la historia, es el inicio del acto más decisivo del juicio eterno, cuando la justicia divina deja de ser solo revelada y comienza a ser aplicada con una precisión que nadie podrá cuestionar. Lo que viene después no comienza con una explosión ni con caos inmediato. Comienza con un sonido que no se limita al oído, porque atraviesa el cuerpo, atraviesa la memoria, atraviesa el alma. No es fuerte en el sentido humano, pero es imposible de ignorar. Resuena más allá de lo físico, más allá del tiempo, más allá de la lógica. No importa dónde estés, no importa quién seas, todos lo escuchan. Los que caminan sobre la tierra y los que partieron hace siglos. El llamado final no pregunta si estás preparado, simplemente sucede. Imagina por un instante que el mundo se congela, no porque el tiempo se detenga, sino porque todo pierde importancia ante lo que está a punto de ocurrir. El ruido de las ciudades se disuelve, las distracciones desaparecen, las voces se apagan. Hay una percepción colectiva de que algo absoluto ha sido activado. No es miedo inmediato, es reconocimiento, una certeza profunda de que ya no hay forma de fingir que no se trata del juicio eterno. Ese llamado no proviene de un punto específico del cielo, parece surgir de todos los lugares al mismo tiempo. No habla con palabras comunes, pero todos entienden. Cada ser humano reconoce intuitivamente su significado. Es la convocatoria definitiva. Muertos y vivos son llamados, aquellos cuyos nombres fueron olvidados por la historia, aquellos que dominaron naciones, aquellos que vivieron en el anonimato. Ninguno queda fuera. La justicia divina no selecciona, convoca. Cuerpos que ya se hicieron polvo responden. Conciencias que creían estar apagadas despiertan, no como sueños confusos, sino como recuerdos nítidos. La segunda venida deja de ser una promesa lejana y se convierte en presencia inevitable. No existe refugio, no existe frontera, no existe tecnología capaz de bloquear ese llamado. No hay huida, no hay escondite, no hay argumento. El llamado final no negocia. Lo más perturbador no es el sonido en sí, sino lo que provoca por dentro. Pensamientos antiguos regresan, decisiones olvidadas resurgen, palabras dichas y no dichas comienzan a pesar. El silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier ruido, porque ahora cada persona entiende que el tiempo de explicar terminó, el tiempo de justificar terminó, el tiempo de postergar terminó. Muchos siempre imaginaron el juicio eterno como algo distante, simbólico, casi poético. Pero el llamado final es demasiado real para ser metáfora. Arranca a la humanidad de la ilusión de control. Ninguna riqueza compra tiempo extra. Ninguna influencia altera lo que fue decretado. La justicia divina no se apresura, pero tampoco se retrasa. Llega exactamente cuando debe llegar. Algunos intentan resistir, como si la negación pudiera silenciar aquello que ya fue escuchado. Algunos sienten un alivio extraño, como si en el fondo hubieran estado esperando ese momento sin saberlo. Hay confusión, hay miedo, hay expectativa, pero por encima de todo, hay una sensación colectiva de quedar completamente expuestos, porque el llamado final no convoca solo cuerpos, convoca verdades. Y mientras ese sonido sigue resonando, mientras las conciencias despiertan y el mundo entiende que ha cruzado un punto sin retorno, algo más grande comienza a formarse más allá de lo que los ojos pueden ver, porque el llamado no es el final, es apenas el comienzo de lo que viene después. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba, al menos no de esa manera. No es primero el estruendo de los cielos, ni la sentencia proclamada con voz poderosa. Es algo más profundo, más íntimo, imposible de evitar. El despertar de las conciencias comienza en silencio, como si una luz invisible se encendiera dentro de cada ser humano al mismo tiempo.
y de repente ya no hay forma de huir de uno mismo. En el juicio eterno, incluso antes de que se pronuncie una sola palabra, cada persona empieza a recordarlo todo. No solo los grandes acontecimientos, no solo los errores escandalosos o las decisiones que marcaron la vida públicamente, sino todo. Pensamientos que jamás fueron dichos, intenciones escondidas detrás de sonrisas, decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando. La justicia divina no empieza señalando desde afuera hacia adentro, empieza desde adentro hacia afuera. Imagínalo como una película cinematográfica. Escenas de tu propia vida pasan con una claridad estremecedora, conversaciones olvidadas, promesas rotas, momentos de generosidad sincera, actitudes movidas por orgullo. Cada detalle reaparece sin distorsión, sin excusas, sin autoengaño. La conciencia, que durante años fue silenciada por distracciones y ruidos del mundo, ahora despierta con toda su fuerza. Y en ese despertar no hay manera de editar la propia historia. La segunda venida no revela solamente a un rey que regresa, revela quién es realmente cada uno. Porque delante del juicio eterno no existen máscaras sociales ni reputaciones construidas sobre apariencias. Existe la esencia, existe la verdad, existe lo que fuiste cuando nadie te veía. Y muchos entienden en ese instante que el verdadero tribunal siempre estuvo activo dentro de ellos, pero fue ignorado. ¿Te imaginas el peso de eso? Sentir cada palabra dicha por impulso, revivir cada oportunidad de hacer el bien que fue descartada por comodidad, recordar cada vez que conociste la verdad y aún así elegiste ignorarla. La justicia divina no se equivoca porque no depende de testigos externos. La propia conciencia se convierte en testigo. La memoria se convierte en evidencia. No hay gritos todavía, no hay sentencias proclamadas, solo el enfrentamiento absoluto con la propia verdad. La segunda venida, que parecía un acontecimiento externo, se vuelve profundamente personal, porque el juicio eterno no comienza con condena ni con recompensa, comienza con revelación, y cuando cada conciencia despierta, una certeza inevitable se instala. Nada pasó desapercibido, nada quedó realmente oculto. Cada intención tuvo peso, cada decisión marcó un rumbo, y entonces la escena cambia. No hay explosiones ni caos, hay un silencio tan profundo que parece tener peso propio. El tribunal eterno no se parece a ningún tribunal humano. No hay paredes ni martillos, hay presencia, hay autoridad, hay la manifestación incuestionable de la justicia divina. No existen abogados, ni discursos emocionados, ni manipulación de hechos. La verdad no puede ser editada ni suavizada. Es como si cámaras invisibles proyectaran cada pensamiento, cada intención escondida. Lo que fue hecho en secreto ahora late ante la eternidad. Y lo más impactante es que no se trata de comparaciones. Nadie puede decir, fui mejor que otros, o todos lo hacían. La balanza eterna pesa intención, fidelidad, rechazo, verdad. Pesa lo que nadie vio, excepto tú. Muchos esperan una condena inmediata, otros una absolución automática, pero lo que encuentran es precisión. Una justicia que no exagera ni minimiza. Cada detalle es considerado, cada palabra es recordada, y en medio de esa revelación, todos comprenden algo. Nada fue insignificante. Cuando se habla de justicia divina, algunos imaginan algo frío o cruel, pero lo que se revela es lo contrario. El juicio eterno no nace del deseo de castigar, sino de la necesidad absoluta de alinear la verdad con lo que fue vivido. Nada es arbitrario, nada es injusto. Es una justicia que no se basa en discursos, sino en realidad, no en apariencias, sino en elecciones hechas en secreto. Nadie es juzgado por lo que no vivió. Nadie es condenado por lo que no eligió. Cada camino recorrido pesa exactamente lo que debe pesar, ni más ni menos, y lo más profundo es entender que este juicio es completamente personal. No importa la multitud. Cada historia es observada como si fuera la única. El juicio eterno no compara personas entre sí,
Compara a cada persona con aquello que pudo haber sido y decidió no ser. No hay prisa en este proceso. El tiempo, como lo conocemos, ya no tiene el control. Todo sucede en una dimensión donde la verdad no necesita correr, simplemente es. Y es ahí donde muchos se dan cuenta de que la justicia divina siempre estuvo presente, silenciosa, paciente, esperando el momento en que ya no pudiera ser ignorada. El juicio no crea la sentencia, solo revela lo que cada persona fue construyendo a lo largo de toda su vida. Y mientras esa comprensión empieza a tomar forma, una percepción aún más profunda se acerca, porque la justicia perfecta no se limita a declarar culpables o inocentes. Prepara algo mayor, algo definitivo, algo que cambia por completo el destino eterno de cada uno. Y es justo en ese punto donde la historia avanza. Llegamos entonces a uno de los momentos más densos de esta película sobre el juicio eterno. La cámara no corre, se desacelera, observa, porque ahora no hablamos solo de eventos grandiosos en el cielo, ni de la manifestación de la segunda venida. Hablamos de personas, de decisiones, de negaciones conscientes. El peso de la negación no aparece de golpe, se acumula a lo largo de toda una vida. Los que negaron hasta el final no son caricaturas ni villanos de historia simple. Son hombres y mujeres comunes que escucharon sobre la justicia divina y decidieron ignorarla, que oyeron advertencias sobre el juicio eterno y respondieron con risa, ironía o desprecio. Algunos se burlaron abiertamente, otros simplemente vivieron como si la segunda venida jamás fuera a suceder. Y en ese contexto, la indiferencia se vuelve tan grave como la oposición declarada. Imagina la escena como un tribunal en absoluto silencio. No hay gritos, no hay acusaciones dramáticas, solo verdad. La verdad que fue rechazada, la verdad que fue relativizada, la verdad que se cambió por comodidad. Cada elección egoísta, cada acto de abuso, cada palabra que hirió a alguien a propósito, todo vuelve con una claridad absoluta ante la justicia divina. Y lo más impactante es que no hay verdadera sorpresa. En el fondo, siempre lo supieron. El juicio eterno no funciona como una emboscada. Es el resultado de un camino recorrido. Hubo oportunidades, hubo señales, hubo voces que advirtieron, pero negar es cómodo. Es más fácil desacreditar que transformarse. Es más sencillo burlarse de la segunda venida que ajustar la propia vida a la posibilidad de que sea real. La narrativa muestra rostros marcados no solo por el miedo, sino por una conciencia tardía. La certeza de que la justicia divina no era un mito, de que el juez no era simbólico, de que el regreso prometido no era simple lenguaje poético. Y en ese momento no hay argumentos ni discursos brillantes que valgan, porque el juicio eterno revela no solo acciones, sino intenciones. Expone motivaciones que estaban escondidas detrás de palabras elegantes. Algunos usaron a otros por poder, otros hirieron por orgullo. Muchos decidieron vivir solo para sí mismos, repitiéndose en silencio. Todavía hay tiempo. Pero la segunda venida rompe esa ilusión. El tiempo no es infinito. La justicia divina no se puede posponer. La negación casi nunca empieza con odio declarado. Empieza con pequeñas concesiones, con decisiones que parecen insignificantes. Una omisión aquí, una verdad ignorada allá porque incomoda. Y cuando menos se espera, toda la vida se ha construido sobre la idea de que el juicio eterno nunca llegará. La tensión crece porque ya no se trata solo de ellos. Se trata de cualquiera que haya escuchado y haya decidido no considerar. Y la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Cuánto de esa negación es incredulidad y cuánto es resistencia a cambiar? Mientras el mundo parecía hundirse en ruido, caos e indiferencia, también estaban aquellos que permanecieron, no en los escenarios, no bajo los reflectores, no tenían aplausos ni reconocimiento. Aún así, se quedaron firmes. En medio de la oscuridad creciente, eran como pequeñas luces que se negaban a apagarse. No por fuerza propia, sino por convicción. Por una fe sostenida cuando todo alrededor decía que ya no valía la pena creer.
Ellos no fueron librados del sufrimiento, fueron probados en el silencio, en la espera larga, en días donde la justicia divina parecía lejana y la segunda venida casi imposible de sostener. Y aún así, siguieron adelante, no porque entendieran todo, sino porque confiaron incluso sin entender. El juicio eterno deja eso en evidencia con una claridad absoluta. No se trata de grandes actos heroicos, sino de decisiones invisibles, de elegir lo correcto cuando nadie estaba mirando, de mantenerse fiel cuando era más fácil rendirse, y cuando la justicia divina finalmente se manifiesta y la verdad se revela, son esas historias las que emergen con una fuerza inesperada. No porque hayan sido perfectas, sino porque fueron sinceras. En ese tribunal sin máscaras no brilla la apariencia, sino la constancia. Muchos de esos fieles pasaron desapercibidos en el mundo. No dejaron monumentos ni biografías famosas, pero en el juicio eterno, donde los criterios humanos ya no cuentan, sus vidas adquieren un peso eterno. No hay punto intermedio cuando la justicia divina se revela por completo. La separación definitiva no comienza en ese tribunal, simplemente se hace visible allí. La segunda venida no impone destinos, revela caminos. La luz y las tinieblas no negocian. Cada una sigue su curso. Durante la vida, muchos pensaron que podían mantenerse neutrales, caminar entre ambos lados. Pero frente al juicio eterno, la neutralidad desaparece. No hay gritos, no hay caos, solo claridad. Aquello que cada persona cultivó en lo más profundo toma forma. No se trata de un error aislado ni de un acierto puntual. Se trata de dirección, de quién te fuiste convirtiendo con el paso del tiempo. La justicia divina no confunde apariencia con esencia, no se deja impresionar por discursos ni rituales. En el juicio eterno, lo que eres habla más fuerte que lo que dijiste ser. Y entonces los caminos se definen, no por imposición, sino por afinidad. La luz atrae a quienes aprendieron a verla, y las tinieblas reciben a quienes siempre se sintieron cómodos en ellas. Es en ese punto donde muchos comprenden que el juicio nunca fue solo un acontecimiento futuro, sino un proceso diario, silencioso, invisible a los ojos humanos. Cada elección acercó o alejó, cada negación construyó distancia, cada acto de verdad creó alineación. La separación definitiva carga un peso emocional profundo porque cierra posibilidades. Lo que antes podía cambiarse, ahora solo es reconocido. No hay arrepentimiento estratégico ni pedidos tardíos. El tiempo, tal como lo conocemos, ya no opera de la misma manera. Lo que queda es la coherencia entre lo que se vivió y lo que ahora se manifiesta. Y mientras la luz y las tinieblas avanzan en direcciones opuestas, algo aún mayor comienza a dibujarse en el horizonte eterno, preparando el escenario para lo que viene justo después de esa división irreversible. Cuando el juicio eterno avanza hasta este punto, algo cambia en el aire. Ya no es solo expectativa o tensión, es certeza. El fin del sufrimiento no llega como una explosión repentina, sino como un silencio profundo que lo atraviesa todo. Para algunos, ese silencio es alivio. Para otros, es ausencia. La justicia divina revela que el sufrimiento no fue eterno por casualidad, ni el alivio se distribuye sin sentido. Todo pasa a formar parte de un orden que siempre existió, pero que solo ahora se vuelve visible. Para quienes atravesaron la vida cargando dolor, pérdidas, injusticias y miedo, hay una transformación que las palabras humanas apenas pueden explicar. Ya no hay peso en el pecho, ya no hay ansiedad por el mañana, ya no existe la sombra constante de la muerte. El tiempo deja de ser una amenaza, el cuerpo deja de fallar, la memoria deja de sangrar. La segunda venida no borra la historia, sino que resignifica cada lágrima derramada. El sufrimiento que parecía inútil ahora encuentra sentido frente a la eternidad. Pero mientras algunos experimentan el fin del dolor, otros enfrentan algo aún más difícil de comprender, la distancia de la luz. No como un castigo impulsivo, sino como consecuencia de elecciones repetidas a lo largo de la vida. La justicia divina
no crea el vacío, simplemente revela a dónde condujo cada camino. Y es en ese momento cuando el peso de la eternidad se vuelve real, no como un concepto abstracto, sino como un estado permanente. No hay prisa, no hay plazos, no hay una segunda oportunidad escondida en el futuro. El juicio eterno deja al descubierto una verdad que muchos intentaron ignorar. La eternidad amplifica todo. Aquello que se cultivó en vida crece sin límites. La paz se vuelve completa. La ausencia se vuelve absoluta. La segunda venida no es solo el regreso de algo esperado, sino la confirmación definitiva de que cada decisión tuvo importancia. Ningún gesto fue demasiado pequeño. Ninguna elección fue neutral. Imagina la escena como en una gran película cinematográfica. La luz se expande para unos, mientras para otros se aleja lentamente. No hay gritos, no hay caos, solo comprensión tardía. El silencio aquí no es vacío, es definitivo. La justicia divina no necesita explicarse, simplemente es. Y en ese estado, el sufrimiento deja de existir para unos porque la fuente de él fue removida. Para otros, el sufrimiento no es físico, sino existencial. Es la conciencia eterna de lo que podría haber sido diferente. El fin del sufrimiento no significa el fin de la memoria. Al contrario, todo es recordado con claridad absoluta. Cada oportunidad ignorada, cada verdad rechazada, cada momento en que la luz fue ofrecida y rechazada. La segunda venida separa no solo destinos, sino estados de existencia. Y cuanto más se revela esta realidad, más claro queda que el juicio eterno no comienza en ese instante. Comenzó mucho antes, en decisiones aparentemente pequeñas, en elecciones hechas en silencio, lejos de los ojos humanos. Y es exactamente aquí donde la narrativa se profundiza, porque antes de este fin definitivo del dolor, antes de la separación eterna, algo sucede en el mundo. Cambios sutiles, señales ignoradas, transformaciones que preparan el escenario para ese desenlace inevitable. Nada de esto surge de la nada. Todo se construye paso a paso, mientras la humanidad sigue viviendo como si aún hubiera tiempo infinito para decidir. Cuando hablamos de un nuevo comienzo, no hablamos de un simple reinicio como los que conocemos aquí. No es pasar la página y seguir adelante cargando las mismas marcas, los mismos errores, las mismas limitaciones. Lo que se revela después del juicio eterno es algo que el lenguaje humano apenas logra alcanzar. Un mundo restaurado no nace del improviso, nace de la justicia perfecta. Todo lo que fue quebrado por el tiempo, por el dolor, por la mentira y por la corrupción, finalmente es puesto en orden. No hay prisa, no hay caos, no hay disputa, hay armonía. Una armonía que no necesita ser impuesta porque simplemente existe. La justicia divina, que antes parecía pesada, ahora se revela como equilibrio absoluto. Nada falta, nada sobra. Cada cosa ocupa exactamente el lugar que siempre debió ocupar. La verdad deja de ser discutida, cuestionada o relativizada. Se convierte en el propio ambiente. No necesitas buscarla, porque estás inmerso en ella. El peso de la duda desaparece. El miedo pierde sentido. La ansiedad, que siempre acompañó a la humanidad, ya no encuentra espacio para existir. El tiempo, tal como lo conocemos, comienza a disolverse. No hay relojes. No hay cuenta regresiva. No hay un mañana en el sentido humano de la palabra. El pasado no oprime. El futuro no amenaza. Todo sucede en una eternidad que no envejece, no se cansa, no se desgasta. Es difícil de imaginar porque fuimos moldeados por plazos, por límites, por finales. Pero aquí, el fin ya cumplió su papel. El juicio eterno no cerró la historia, la corrigió. Cada paso en este nuevo mundo trae una sensación de pertenencia. No hay extrañeza, no hay la sensación de estar fuera de lugar. Todo tiene sentido, incluso aquello que antes parecía injusto o incomprensible. Muchas preguntas que acompañaron a la humanidad durante siglos finalmente encuentran respuesta, no en palabras, sino en un entendimiento profundo.
un entendimiento que no necesita ser explicado, solo sentido. La eternidad no es estática, está viva. Es movimiento sin desgaste, existencia sin dolor, presencia sin ausencia. La creación respira en perfecta sintonía con la justicia divina. El silencio no es vacío, es plenitud. La luz no ciega, acoge. Y la vida, finalmente, deja de ser una lucha para convertirse en expresión plena. Pero este nuevo comienzo no surge de la nada. Es consecuencia directa de todo lo que vino antes, de las elecciones hechas en el tiempo limitado, de las decisiones tomadas cuando aún había duda, miedo y resistencia. Es imposible mirar este mundo restaurado sin recordar que solo existe porque la verdad fue revelada, porque la justicia fue aplicada, porque el juicio eterno cumplió su papel hasta el último detalle. Y mientras este escenario se establece, algo comienza a quedar claro. La eternidad no es solo un lugar, es un estado definitivo, un estado al que no se accede por casualidad ni se alcanza por mérito humano aislado. Hay una línea invisible que separa el tiempo de la eternidad, y esa línea fue cruzada cuando todo fue juzgado, cuando todo fue revelado, cuando ya nada pudo ocultarse. Es exactamente en este punto donde la narrativa necesita retroceder un poco en el tiempo. Porque para comprender plenamente este nuevo comienzo, es necesario entender lo que sucede antes de que se vuelva posible. Antes de la restauración, antes de la armonía, antes de que la eternidad se establezca por completo, hubo señales, hubo advertencias y hubo un momento específico en que todo comenzó a cambiar. Mientras todo esto se dibuja ante nuestros ojos, la narrativa desacelera. La grandeza del escenario eterno comienza, poco a poco, a alejarse. La cámara que antes revelaba el peso del juicio eterno, la imponencia de la justicia divina y la solemnidad de la segunda venida, ahora regresa al lugar más incómodo posible, el presente, el aquí, el ahora. El silencio que queda cuando el espectáculo termina y solo queda la conciencia. Ya no hay truenos, ya no hay coros celestiales, ya no hay imágenes grandiosas. Solo estás tú, la pantalla frente a ti y una pregunta que no puede ser ignorada. Porque el verdadero impacto del juicio eterno no está en lo que ocurrirá al final de los tiempos, sino en lo que revela sobre quiénes somos hoy. La justicia divina no comienza en el tribunal celestial, comienza en lo íntimo, en el momento en que somos confrontados con aquello que evitamos enfrentar. Cada elección cotidiana, cada pequeña concesión, cada silencio conveniente construye, pieza por pieza, una trayectoria que no podrá reescribirse cuando la segunda venida se manifieste. No será un juicio apresurado, será un espejo perfecto, y es precisamente ahí donde la narrativa se vuelve demasiado personal para ser cómoda. Porque cuando el ruido del mundo disminuye, cuando las distracciones pierden fuerza, surge la pregunta que atraviesa cualquier creencia, cualquier negación, cualquier argumento racional. Si ese día fuera hoy, ¿de qué lado estarías? No mañana, no después de cambiar algunas cosas, hoy, ahora, en este exacto estado en el que se encuentra tu vida. La fuerza de esta pregunta no está en generar miedo, sino en exponer la urgencia. El juicio eterno no se limita a un futuro lejano, proyecta luz sobre el presente, cuestiona prioridades, revela incoherencias, desmonta máscaras. La justicia divina no se impresiona con apariencias externas, discursos bien construidos o imágenes cuidadosamente moldeadas. Observa lo que sucede cuando nadie está mirando, lo que se elige cuando no hay testigos, lo que se piensa cuando el silencio domina. La segunda venida, dentro de esta narrativa cinematográfica, deja de ser solo un evento cósmico y se transforma en un punto de quiebre interior. Una línea divisoria entre vivir en automático y vivir con conciencia, entre postergar decisiones y asumir responsabilidades, entre escuchar y realmente comprender. Porque comprender, aquí, no es acumular información, es permitir que esta historia atraviese defensas, creencias superficiales y zonas de comodidad. Tal vez la pregunta que queda no sea solamente de qué lado estarías,
sino si alguna vez te detuviste a elegir un lado de manera consciente. Muchos viven como si esa elección nunca fuera necesaria, como si la vida fuera solo una secuencia de días sin consecuencia eterna. Pero el propio concepto de justicia divina confronta esa ilusión. Nada es neutro, nada es descartable, nada es olvidado. Y mientras la cámara permanece fija en el presente, sin respuestas fáciles, sin música triunfal, la película no termina, se suspende, contiene la respiración. Porque la historia que estamos contando no termina aquí. En realidad, es justamente en este punto donde empieza a profundizarse. Antes de que el cielo se abra de forma definitiva, antes de que el llamado final resuene, existen señales, comportamientos y cambios que revelan mucho más de lo que aparentan. Y es hacia ese próximo nivel de la narrativa que avanzamos ahora, cargando esta pregunta como un peso que no puede dejarse atrás. Si llegaste hasta el final de este video, eso ya dice mucho sobre ti. Pocas personas se quedan hasta el final cuando el contenido realmente confronta, provoca y hace pensar. Así que, si este mensaje habló contigo, suscríbete ahora al canal. Al suscribirte, te aseguras de no perderte los próximos capítulos de este viaje sobre el juicio eterno, la segunda venida y la justicia divina. Temas que no están hechos para pasar desapercibidos. Deja también tu comentario. Escribe exactamente esto. Yo entendí. Ese comentario no es solo una palabra. Muestra que no solo escuchaste, sino que reflexionaste, que esta historia te atravesó de alguna manera. Si llegaste hasta aquí, deja tu like. Ese gesto simple ayuda a que el video llegue a más personas que tal vez nunca se detuvieron a pensar en todo esto, pero necesitan escuchar este mensaje en el momento correcto. Y ahora, no te vayas. El próximo video que está apareciendo en la pantalla continúa exactamente desde este punto. La pregunta ya fue lanzada. Las señales comienzan a revelarse. Haz clic en el video que está en la pantalla y continúa este camino.